Empezar ahora. Bueno, entonces, lo que les dije lo repito. Todo aquello que pasamos del nivel pragmático al nivel dialéctico debe ser tomado como pensamiento genuino de quien lo dice. Este requisito es un requisito que aceptamos cuando argumentamos. ¿Tá? ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que, independientemente de si íntimamente comparto o no comparto algo que digo, una vez que lo digo, me comprometo a sostener que sí lo comparto. No vale, estaría saliéndome de la regla básica de la argumentación y digo algo en lo que no creo, pero después aclaro que lo dije porque sí, aunque no creía en ello. ¿Se entiende esto? Es decir, hay un compromiso. Todo lo que digo, la argumentación, cuando estoy en actividad argumentativa, cuando estoy en actitud argumentativa, todo lo que digo es entendido como pensamiento genuino. ¿Qué quiere decir? Como que realmente estoy de acuerdo con las cosas que digo. Esto parece de perogrullo, parece obvio, pero no es así. Muchas veces las personas no dicen lo que piensan, solamente al servicio de la argumentación. Lo que no vale es decir, mira, eso que te dije en realidad no lo creo, olvídate, pasá por esto. Te voy a decir otra cosa ahora. Porque ahí ya pierdo la argumentación. Pierdo el objetivo de convencer. Si me decís una cosa en un momento y a los 5 segundos me decís otra, la contraria, estás perdiendo el hilo argumentativo, no estás siendo coherente. ¿Se entiende esto? Si yo no soy coherente y no logro desarrollar un hilo argumentativo, entonces el fin que pudiera tener, sea cual sea ese fin, también va a caer. ¿Se entiende? Si yo perseguía un fin que se basaba en el hecho de argumentar, si pierdo la argumentación, es decir, si mi argumentación es pobre, si mi argumentación es incoherente, para ese público al que estoy, frente a ese público al que estoy argumentando, bueno, el fin también se cae, el otro fin, ese que no puedo decir. ¿Se entiende? Entonces decimos, en argumentación hay cosas que son discursos argumentativos y cosas que no. ¿Cuáles sí? Las que entran en la definición. Una vez que yo tengo discursos argumentativos, los quiero analizar. Si los analizo pensando en cuáles serán los fines de la persona que argumenta, tengo un problema, porque esos fines a veces se pueden decir, a veces no, y la mayor parte de las veces quedan como en una nebulosa. En ese nivel, el nivel que llamamos pragmático, se resuelven ciertas cosas, porque la persona va a elegir el material, adecuarse al auditorio y ordenar lo que va a decir de acuerdo a ese fin. ¿Sí? Pero hay cosas que va a decir, porque en eso está la argumentación. La argumentación es una actividad, se produce algo, el discurso argumentativo. Bueno, ese discurso pronunciado debe ser tomado como pensamiento genuino de quien lo dice. Si esa persona se compromete con el valor de verdad, dice que es verdad cierta cosa, debemos considerar que efectivamente cree que es verdad. Y si yo digo algo, considerándolo verdadero, y un crítico razonable me puede demostrar que es falso, habré perdido esa premisa. ¿Se entiende esto? Es importante el compromiso con el nivel de verdad. ¿Tá? Cuando yo digo algo, digo que lo pienso, aseguro que así lo creo, aunque no sea cierto, pero eso no importa, porque lo que queda es el discurso. Y la persona asume que lo que dice, para él, es verdadero. Entonces, la argumentación, la unión causal entre las premisas para llegar a la conclusión, se basa en esas cosas que va diciendo. Y una de ellas falla, si una de ellas es incorrecta, o se puede mostrar que no es como el que lo dice, se rompe la cadena argumentativa. Entonces, yo puedo hacer un análisis y mostrar si un argumento es bueno o malo, si una línea argumentativa es buena o mala, ¿se entiende? ¿Sí? No es una cuestión de, aquí no es, me parece que bien, me parece que mal. Hay una cierta línea argumentativa que en un nivel bastante objetivo se puede plantear como correcto o incorrecto. Por eso es que es un nivel de análisis. Yo analizo con estas premisas, es decir, analizo si el discurso es coherente o no según
la definición, asumiendo que lo que llega al discurso, asumiendo que lo que la persona dice es pensamiento genuino suyo, bueno, si encontramos contradicción, si encontramos un valor de verdad distinto al que la persona dice, la argumentación cae. ¿Qué quiere decir? Entonces, puedo analizarlo, puedo decir si la argumentación es correcta o incorrecta. Si la línea argumentativa está bien o está mal. ¿Se entiende esto? Yo aquí tengo una forma de analizar. ¿Sí? El discurso entra o no entra en la definición. Bueno, entrará en la definición o no, de acuerdo al análisis que yo hago. Un análisis que está basado en el discurso, no en las intenciones de la persona. Yo no las puedo conocer, las puedo intuir, las puedo suponer, las debo suponer, no, debo suponer que tiene intenciones, no sé cuáles. Bueno, en ese nivel, el nivel supuesto, se compara con el nivel concreto, que no es supuesto, el del discurso que se hace, que se dice, que está allí. ¿Tá? Entonces ahí tenemos el modelo de análisis. Tenemos una definición, la que veíamos antes. Tenemos un modelo de análisis con dos niveles, el nivel pragmático y el nivel dialéctico. ¿Tá? El nivel pragmático nos permite comprender las razones últimas por las que una persona argumenta. Comprender en el sentido de que existe. Y el nivel dialéctico nos permite centrarnos en un objeto. Ese objeto es el discurso, un objeto que existe. ¿Ya? Entonces, sin desconocer el nivel pragmático, sin dar por inexistente el nivel pragmático, nos concentramos en el nivel dialéctico a la hora del análisis. ¿Ya? Entonces, reconociendo el nivel pragmático, el nivel dialéctico es el del discurso, y en donde se centra el análisis. Bien, entonces luego de eso, definición, método de análisis, tenemos un método de producción ideal de discurso, que es lo que en el texto se habla de una forma ideal de resolver una diferencia de opinión, ¿sí? Se marcan 4 pasos para esta resolución de una diferencia de opinión. Es decir, ahora, vean, tenemos una definición, una cuestión abstracta, teórica, en el sentido de, bueno, es una definición. Tenemos un nivel de análisis que pretende analizar discursos existentes, y ahora en base a eso tenemos, en base a esas dos cosas, ¿no? Definición y nivel y análisis, tenemos una forma ideal. Por supuesto, la forma ideal lo que prevé es la resolución pacífica de una diferencia de opinión. ¿Está bien? Es decir, idealmente, de manera ideal, argumentamos para resolver pacíficamente una diferencia de opinión. Como estamos en el nivel ideal, podemos partir de esto. Podemos decir qué pasos debemos seguir para resolver pacíficamente una diferencia de opinión. Esos pasos, que son 4, son la confrontación, la apertura, ¿sí? La argumentación y la conclusión. Esos son los 4 pasos que el método ideal del argumentativo de la pragmadialéctica sigue. Imaginen esto, es decir, imagínense que podríamos efectivamente llevar adelante una argumentación ideal, decir, bueno, tenemos una diferencia de opinión, vamos a resolverla pacíficamente, muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, vamos a la confrontación. La confrontación quiere decir poner frente a frente, eso quiere decir confrontar, poner frente a frente las opiniones. Naturalmente opiniones sobre un cierto tema, en fin, no opiniones tan generales, ¿no? Entonces, confrontamos, ¿qué quiere decir? Las personas que vamos a argumentar, decimos lo que nos parece, damos nuestros pareceres respecto a un cierto punto, al punto que se está argumentando, discutiendo. ¿Para qué me sirve la confrontación? Expongo mis ideas. En definitiva, expongo lo que pienso. Doy mi punto de vista. Bueno, la otra persona hace lo mismo, da su punto de vista. Y encontramos en esa las diferencias que tenemos. ¿Se entiende? Al confrontar,
podemos darnos cuenta las diferencias de opinión. Entonces, en una discusión ideal, empezamos por confrontar, es decir, por saber en qué no estamos de acuerdo. ¿Ah? Para eso sirve la confrontación. El segundo punto es la apertura, que ahí es cuando, bueno, uno pasa a explicar, vamos a decir, a dar las razones por las que tiene el punto de vista. Paso 1, confrontamos. Yo digo mi punto de vista, la otra persona dice el punto de vista de ella. Obviamente aquí estamos hablando incluso de 2 personas, podrían ser más, podrían ser grupos, en fin. Una persona da su punto de vista, la otra persona da su punto de vista. Eso es la confrontación. En la apertura, esa persona dice, bueno, este es mi punto de vista, y da las razones por las que llega a ese punto de vista. La otra persona en su momento hace lo mismo. Dice las razones por las que sostiene ese punto de vista. Esos puntos de vista son diferentes, lo vimos en la confrontación, pero en la apertura vemos por qué se llega a esos puntos de vista. La tercera, que en pragma dialéctica se le llama propiamente la argumentación, como la actividad argumentativa propiamente, pero todo parte del hecho argumentativo. Bueno, en la argumentación yo le hago preguntas al otro, le señalo que me parece que está mal, una premisa y su conclusión, no el punto de vista, sino por qué sostiene eso. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, Sí. la argumentación es donde justamente intercambiamos, ¿está bien? Intercambiamos en el sentido de que yo como crítico razonable, según la definición, digo, no, me parece que esa conclusión que tú sacas no se extrae de las premisas. Deberías explicarlo más. O no la conclusión no se extrae de las premisas por tal y tal razón. ¿Sí? Recuerden, conclusión y premisas eran las partes fundamentales de toda argumentación. ¿Sí? La conclusión es el punto de vista y las premisas las razones por las que lo sostengo. Si la argumentación es correcta, la conclusión se deriva de las premisas. Bien. Una vez terminado este proceso de argumentación, donde vamos y venimos, ¿no? Las veces que sea necesario y de forma pacífica, accedemos a la conclusión. Bueno, la conclusión es el estado en que nos encontramos después de la actividad argumentativa, o después de estos 3 primeros pasos. Es decir, di mi punto de vista, di las razones por las que sostengo ese punto de vista, y defendí ese punto de vista. Eventualmente ataqué el punto de vista del otro. Y llego a una conclusión. Esa conclusión puede ser novedosa, puede incluir puntos de vista del otro, ¿sí? Puede ser que me convenció absolutamente la otra persona y yo abandoné mi punto de vista definitivamente y tomé el de la otra persona. O puede ser que no cambié en nada mi punto de vista. Pero ¿por qué le llamamos conclusión igual? Porque si yo no cambio mi punto de vista después del proceso de la confrontación, la apertura y la argumentación, es porque en ese proceso más me convencí de que tenía razón. ¿Se entiende? Concluyo que sigo teniendo razón. ¿Bien? Aunque fui atacado, aunque tuve que defenderme, aunque escuché otra opinión, sigo entendiendo que es una conclusión. ¿Sí? Por supuesto. En el método ideal sería que adoptamos partes de uno, parte del otro, porque las dos personas que discuten tienen razón en alguna parte, entonces tenemos como un pensamiento nuevo y compartido, en fin, ese sería como el gran avance. Pero es una conclusión también decir, tengo razón. Es decir, concluir que lo que pensaba está bien, como lo dice la palabra, también está concluyéndose. A esa también estoy arribando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectivamente, tras un proceso de poner en cuestión lo que pienso, igual lo seguí pensando. ¿Está bien? Obviamente, no se trata de que lo seguí pensando porque soy un testarudo o yo qué sé, un caprichoso, sino porque en el trabajo de defenderlo me di cuenta que las ideas se siguen manteniendo, ¿está bien? Que sigo manteniendo esas ideas. Y más diría, justamente en el trabajo de defenderlo, si lo sigo manteniendo me habré hecho más fuerte, porque idealmente tengo nuevas formas de defender lo que pienso. ¿Ya? Entonces, esto es la manera ideal del discurso. ¿Ya? Tenemos 4 pasos que sí se dan
se cumpliría una búsqueda ideal a la hora de argumentar, ¿sí? Pero ahí hay una cosa que a mí me parece muy importante que ustedes tienen que recordar. Disculpe que lo estoy buscando acá en el texto. Está el comienzo de la página 8, ¿sí? Que tiene como una letra un poco más pequeña. Y dice, esto es una cita a uno de los libros de la pramadialéctica. Vamos a decir cosas como esta. Los usuarios del lenguaje ordinario, comprometidos en el discurso argumentativo, tratan de cumplir, disculpe, lo digo despacio, pero esto lo tienen ustedes en el material, si no lo tienen presente el material, lo buscan en los mensajes que les he ido mandando, ¿está bien? En los primeros, en el texto de Marrafiotti, al comienzo de la página 8 está esto, ¿está? No vale la pena que lo copien ahora, ¿sí? Los usuarios del lenguaje ordinario, comprometidos en el discurso argumentativo, tratan de cumplir con ciertos estándares y esperan de los otros el mantenimiento de estos estándares. Pueden comprometerse en compartir una orientación que resuelve una diferencia de opinión y en el cumplimiento de normas que son instrumentales para este propósito. El modelo pragmadialéctico de la discusión crítica es, en resumen, una descripción de lo que el discurso argumentativo debería parecer si solo y óptimamente apuntara a resolver diferencias. ¿Ya? Aquí me parece que en esta cita se resume las razones por las que esta escuela pramadialéctica lleva adelante estudios en argumentación de acuerdo a un plan, vamos a decirlo así. Tiene que ver justamente con esto. Es decir, esta parte final. La discusión crítica ideal, la que decíamos que tenía esos pasos, que etcétera, es una descripción de lo que el discurso argumentativo debería parecer si solo y óptimamente apuntara a resolver diferencias. Es decir, estos pasos yo los sigo porque me comprometo a resolver diferencias, como si ese fuera el único fin del discurso argumentativo. ¿Se entiende? Es decir, yo cuando argumento, me comprometo a seguir ciertas reglas que son implícitas, tienen que ver con el método pacífico, tienen que ver con dar premisas, tienen que ver con dar razones, tienen que ver con sostener puntos de vista. Estas son las reglas implícitas, ¿está bien? Bueno, yo sigo estas reglas porque idealmente lo único a lo que me puedo comprometer es a resolver diferencias de opinión. ¿Sí? Porque para esto argumentamos idealmente. ¿Sí? Entonces, si yo sigo los pasos que la pragmadialéctica presenta para llevar adelante un discurso argumentativo ideal, lo que hago es comprometerme con buscar una resolución pacífica de una diferencia de opinión. Es decir, como si esa fuera la única razón por la que las personas argumentan. Lo que queda es lo que yo no puedo decir como razones últimas por las que estoy argumentando en este momento con alguien específico. ¿Sí? Y hay que ver con los ejemplos que dábamos. Entonces decimos, este método ideal de discusión argumentativa que nos plantea la pragmadialéctica se basa en el supuesto ideal
de que lo que queremos hacer cuando argumentamos es resolver pacíficamente diferencias de opinión. ¿Sí? Porque puede repetir porque se me cortó, no puede. Dale. Que hablábamos que para la pragma dialéctica, tener este método ideal implica considerar que de manera ideal Sí, las personas, cuando argumentan, buscan resolver diferencias de opinión de forma pacífica y nada más. Pero esto es claramente ok. ideal, porque la propia pragma dialéctica nos recuerda que hay un nivel pragmático donde están las verdaderas razones por las que las personas argumentan. Pero en el análisis argumentativo, eso no puede ser tenido en cuenta. Porque si yo tengo a eso, bueno, se me abre demasiado el campo de la argumentación. No es que no deba ser estudiado, no debe ser estudiado por la argumentación. ¿Tá? Las personas cuando argumentan buscan, era, Resolver pacíficamente diferencias de opinión. bien, Pero esto es ideal, ¿se acuerdan? No es lo real, si me permiten esa diferencia. sí, ¿Tá? Como yo puedo proponerme algo ideal, puedo proponerme los caminos ideales también, que tenían que ver con esos 4 pasos que comentamos, que están en el texto de Marafiotti y que están en el resumen que yo les mandé. ¿Tá? Porque de esto que estamos hablando, yo les mandé un resumen también, ¿sí? Sí, sí. Bueno, no sé, me parece que por acá estaría, si ustedes no tienen alguna duda o algo que quieran preguntarme. Sé que la compañera Araceli, por razones que ya hemos hablado, recién se pudo... Yo profe, una consulta. Sí, recién pude entrar, perdón, Está bien, profesor. está bien. Ahora le paso la clase. Disculpe, Romero, un poco, que ahora yo estuve grabando Sí. la clase, pero me acordé tarde de grabarla, así que hay un pedazo que no está. Pero Ah, bueno, bueno. Por eso, yo pregunto esto, si usted la manda a YouTube, ¿cómo, Romero? por eso. ¿Cómo? Si usted viste la suba a su canal, para meterlo ahí, por eso. Pues yo entré muy tarde. Uy, La voy a subir, sí. Y bueno, no sé. En todo caso, cualquier duda que ustedes tengan ahora o en cualquier momento, me la consultan. sí, sí. Tenemos el grupo de WhatsApp, ustedes me pueden hacer una consulta Está, general o lo que sea y ven. ¿Tá? Mi idea está ahora es bárbaro. darles alguna tarea. No es una tarea tipo hay un deber para que hagan ni nada, sino para que ustedes mismos se midan en cómo vamos con esto. ¿Tá? Esto de argumentación, considero que es sencillo. No sé, cada uno tiene su forma de... Con el material que hay está, y si yo les doy alguna tarea orientada a que ustedes la puedan sí, resolver y se midan a ustedes mismos, obviamente me la devuelven, yo la corrijo, en fin, vemos. No es, ya les hemos hablado de esto, no es, esto no se salva con notas de tareas, esto se salva con los parciales, ¿tá? Pero las tareas sirven para que ustedes se midan, para que ustedes vean. ¿hay una fecha ya de parcial, profe, o no? No la recuerdo exactamente, pero está en el calendario que yo les mandé. El 8º encuentro que tengamos ahora, tiene que ser parcial. ¿Tá? Depende un poco, no parece que vayamos a volver antes de tener parcial. Eso seguro, pareciera ser que eso es seguro. Esperen que me fijo. A ver. ¿Que no va a ser presencial, cómo? No va a ser presencial el primer parcial por las fechas de que se manejan para volver a la... ¿Y cómo, entonces, cómo? Bueno, vamos a tener que imaginarlo de alguna manera, voy a tener que pensarlo y ver cómo hacer. Evidentemente una cosa que ustedes puedan resolver en sus casas y mandarlo. Ya les digo la fecha del Ah, parcial. ok. En junio va a ser El del 15 al parcial debería 19. ser el 19 de junio. Es feriado, capaz que lo vamos a hacer el 18 de junio, o el 19 mismo si a ustedes no les importa. Está, 18, 19. Está, Ahí lo que pasa es que ustedes tienen otras Claro, asignaturas que también, capaz que tengan parciales por esas fechas, ¿no? Sí. El 11 tengo yo, pero... Ya. Bueno, en principio el 19 de junio sería el parcial, y bueno, la metodología la vemos. La vemos. El tema es argumentación. Por ahora es básicamente, ¿no? argumentación. Yo lo que falta bastante para el parcial o varios encuentros para el parcial.
Sí, obvio. Sí, sí. Por ahora esta argumentación sí va, yo les voy a mandar, como les dije, alguna tarea para que ustedes Buenísimo. resuelvan en sus casas. Les digo, mañana, pasado, les mandaré alguna tarea para que ustedes resuelvan en su casa, y les voy a mandar también el material para la clase que viene, porque dentro del tema de Ok. argumentación viene lo que se llama falacia, ¿tá? Bien. Que ahí es otro el material, otro libro, otros textos, los que ustedes tienen que estudiar, ¿tá? Y después, capaz que la argumentación no es una de las disciplinas más evidentes o que más suenan a filosofía, sin duda alguna, pero después vamos a empezar con probablemente la disciplina filosófica por excelencia, que es la teoría del conocimiento, por lo menos en la era moderna, ¿no? ¿Tá? Pero bueno, eso a su tiempo. Así que bueno, si no hay ninguna duda, nada, les mando material, estamos en contacto. Ahora les subiré la grabación que haya quedado de esto. No va a ser completa porque me di cuenta tarde de empezar a grabar. Ah. Y bueno, no he podido quise hacer hoy, mandarles cosas, pero me di cuenta que salen al revés en la pantalla. Sí, sí. Y esto no sé. Esto de la... ¿Y eso de compartir la pantalla? No. Lo ¿No que pasa es podés? que sí, podría ser, sí, pero se me tranca un poco otra vez que lo he hecho y debería preparar el material antes. Yo pensaba hacerlo, lo voy escribiendo y lo voy poniendo como en una clase cuando uno usa la pizarra, ¿vieron? Que es como más Pero cuando entras, si lo haces por Word, puedes hacerlo por... por eso, ahí va lo que quería decir, tengo que hacerlo antes, ¿entiende? Ah, y no, claro. No en el momento, como si fuera una clase, porque en el momento uno va poniendo cosas y se le ocurre, la va poniendo. Yo pensaba mostrárselo, había puesto el celular mío ahí para que fuera a la vez, pero no funcionó, no sé, y no funcionó. ¿No tenés un pizarrón? La otra vez les puse un pizarrón, pero el brillo no les dejaba ver y Cierto, sí. era como... Sí, sí. Entonces, bueno, lo que les decía es que capaz que les mando lo que hubiera quedado en la pizarra, si yo hubiera tenido una pizarra, hago como dice una definición de argumentación, un pequeño esquemita, digamos. Un esquema. ¿Tá? Ustedes ya cuentan con el material para resolver la tarea que les voy a mandar sobre esto, ¿tá? Porque se tiene que poder resolver con el material que yo les digo, ¿sí? Se la voy a mandar en estos días, la voy a pensar mejor, porque un poco voy a revisar las cosas y se las voy a mandar, ¿tá? Y un poco dependiendo de esos resultados, vamos a ver, ¿tá? Así que bueno, en principio, si no hay dudas, yo les mando material, el viernes que viene nos veríamos en una instancia como esta, y cualquier duda que tengan me mandan un mensaje al grupo por privado, y yo en la medida de lo que pueda se las voy a contestar rápido. Sinceramente, esto de la cuarentena me tiene medio acá en mi casa, y si bien tengo grupos que atender y todo, más o menos me puedo organizar también para responder, ¿está bien? ¿Tá? Dale. Y bueno, Bien. no hay ninguna duda ni nada, nos quedamos para el viernes que viene por esta vía. Bueno, yo la duda de hoy la tengo todas, pero está. No, sí, ya entiendo, eso ya lo vimos. Subiré la clase y después, en todo caso, vemos. ¿Tá? Dale. Bueno, Dale, entonces, gente. Bueno, Hasta luego, que anden bien. chao. Bien.